Te ruego, mi hermano, que por mí intercedas. Estamos siendo zarandeados y en tiempos de guerra. Danos ya sabiduría y tu estrategia. Enséñanos cada día de prudencia. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Tu palabra siempre esté en mi boca como espada. Sea yo como saeta de tu aljaba. ¿Qué significa eso? Entonces, bueno, hermano, vamos a prepararnos para la guerra. Vamos a organizarnos para la guerra. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a aprender sabiduría de Dios. Eso es lo primero. Porque 20 hermanos ignorantes que desconocen los mandamientos de mi Dios se organizan para una guerra, salen a la calle y llegan robados, asaltados, atracados, de todo. ¿Por qué? Porque los que salen a la guerra tienen que ser gente sabia, hermano. Gente sabia. ¿Ok? Comenzando por ahí. Ahora, es importante, hermano, la subordinación a un jefe. Eso es importante, hermano. Por eso le explicaba, hace rato le explicaba de que hay quienes dicen, no, yo me sujeto al Señor. La esposa le dice al esposo, no, a usted no me lo humillo, yo me lo humillo al Señor. O el hijo le dice al papá o a la mamá, yo no me lo humillo a usted, yo me lo humillo al Señor. ¿Qué está diciendo? Usted sabe que Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante o antes, habla de la guerra espiritual, por supuesto. Porque la guerra en el Antiguo Testamento se hacía en la carne. Se derramaba sangre de verdad y se mataban unos con otros. Pero en el Nuevo Pacto hay una reforma en la guerra. Y eso es lo que no han entendido, hermano. ¿Sabe quiénes no han entendido eso? Los hebreos, los judíos. Los judíos no han entendido que las guerras son espirituales y ellos todavía se siguen armando con aviones, con misiles para defenderse contra sus enemigos. Y así no es. Si ellos entendieran que la guerra es espiritual y siguieran estos procedimientos que estamos hablando aquí, hermano, ellos ganarían cualquier guerra. Porque la guerra, hermano, ya no es física, con armas físicas. Nuestras armas son espirituales, por eso le estoy hablando de armas espirituales, ¿verdad? Entonces, yo le he explicado a ustedes que en el Nuevo Pacto, la guerra fue reformada. ¿En qué sentido fue reformada? Ya no es con armas físicas, ya no hay que matar gente, nuestras armas son espirituales. Pero dice Pablo, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Pero mire lo interesante, hermano, de Efesios, porque Pablo en Efesios habla de la guerra, pero en el 5 habla de lo que yo le estoy hablando acá, habla de unidad de mando y habla de someterse a la autoridad. Porque, hermano, todo guerrero, hermano, debe ser una persona entendida ¿en qué? En obediencia. ¿Se acuerda que yo le explicaba la semana pasada de que yo escuché a un guerrero que dijo, un capitán de un ejército que dijo, nosotros los militares no desobedecemos? Que le dijo un campesino, porque el campesino le decía, oye, desobedece, no importa, porque lo estaba sobornando, le llevó unas gallinas y le dijo, no, pero ayúdanos con esto, danos este favor, y lo estaba sobornando con unas gallinas para que él hiciera algo. Entonces el teniente, el capitán le dijo, no, mira, yo soy militar y yo tengo mis planes, y yo tengo que obedecer los planes que me dieron a mí. El campesino le decía, no, pero no importa, desobedece y cómate la gallina. Entonces, ¿qué dijo el militar? El capitán, ¿qué dijo? No, mira, tú eres campesino y tú puedes desobedecer, pero yo soy militar y los militares no desobedecemos. Los guerreros, hermanos, no desobedecen. Una persona del pueblo de Dios que desobedece no sirve para ser guerrero. Y si no sirve para ser guerrero, ¿qué pasa? Va a morir en esta batalla. ¿Y de cuál batalla estoy hablando yo? En la batalla contra el hambre y contra los amalecitas, contra la delincuencia. Por eso, hermano, es muy importante la obediencia.
Yo siempre tengo arriba a alguien que está por encima mío en autoridad. Por eso Pablo en Efesios 5:21, cuando yo les hablaba de que Pablo antes del capítulo 6 estaba el 5, pero el Pablo hace una introducción a lo que es la autoridad. En el 5:21 Pablo dice, someteos. ¿Qué es someteos? Someterse. Humíllase. Póngase debajo. Póngase debajo. Sométase. Dice, someteos unos a otros. Y luego dice, en el temor de Dios. Es con temor, hermano. Con temor, en el temor de Dios. Ahora, cuando Pablo dice someteos unos a otros, es que no, yo me tengo que someter al hermano, el hermano se me somete a mí, eso no es así. Luego Pablo explica cómo es la sumisión. Luego Pablo más adelante, a partir del verso 22, dice que las esposas estén sujetas a sus esposos. ¿Ve? Una esposa que no se somete a su esposo no puede ser una guerrera de Dios y no puede ir a la guerra porque el enemigo la puede matar, la puede robar, la puede destruir. Luego más adelante, cuando Pablo sigue hablando de la autoridad, de la sumisión, porque esto tiene que ver con guerra, ¿verdad? En el 6:1 le habla a los hijos. Hijos, obedece a tu padre. Un hijo que no obedece a su padre no puede ir a la guerra. Los hijos desobedientes no pueden ir a la guerra. El enemigo lo mata, lo roba. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque eso es justo. Porque el guerrero tiene que ser justo. Y más adelante dice, siervos, sométanse, obedezcan a sus amos. ¿Y quiénes son los siervos en este tiempo? Bueno, el que es empleado, sométase a su jefe. Todo el que tenga autoridad en algún lugar, sométase a su autoridad, es lo que está diciendo ahí. Y esa persona que no se somete a su autoridad no puede ir a la guerra. Porque si va a la guerra así como está, el enemigo lo va a matar. Entonces, hermano, regreso otra vez a la sabiduría de Dios, a la ley de Dios. Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de caminos. Bienaventurados los perfectos de camino. Hermano, un guerrero tiene que ser una persona perfecta en el camino de Dios. Ay, ¿quiénes son los perfectos de camino? Ahí está la respuesta, en el Salmo 119:1 está la respuesta. Dice, los que andan en la ley de Jehová. Ahí está la respuesta. Por eso, hermano, la sabiduría de Dios es importante, el conocimiento de la ley de Dios es importante. Porque como yo estoy diciendo que la obediencia es importante, la pregunta es, bueno, ¿qué voy a obedecer? Bueno, lo que tú vas a obedecer es que la ley de Dios, los mandamientos de mi Dios. Ah, ¿no lo sabes? ¿Tú crees que son 10? No lo son, son más. ¿No lo sabes? Busca a quien te los enseñe, porque tienes un problema de ignorancia. Pero si tú conoces solamente 10 mandamientos, no vayas a la guerra porque te van a matar. Porque estás en la retaguardia por ignorante. Ahora, arma importante, hermano, el temor a Dios. Temor a Dios, al Eterno y a la autoridad. Usted sabe, hermano, que si no hay temor, no hay obediencia. Así de sencillo. Porque el pueblo de Dios transgrede con frecuencia los mandamientos, los mismos mandamientos. Señor, yo no voy a volver a mentir. Y al rato miente otra vez. Señor, volví a mentir, pero te aseguro que no volveré a mentir. Al rato vuelve a mentir. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay temor. Porque no hay verdadero temor. Por eso Pablo dice allí en Efesios 5:21, dice, someteos los unos a los otros. Pero ¿cómo? Dice, en el temor de Dios. Porque tiene que ser con el temor de Dios. Conforme al temor de Dios. Usted sabe que el temor, hermano, el temor de Dios tiene varios elementos. Uno tiene que ver con admiración, reverencia, respeto, sumisión, obediencia, disposición, pero también terror. Terror. Estos son atributos del temor de Dios. Bueno, ¿cómo es el temor de Dios?
Bueno, cuando usted siente temor de Dios de verdad, usted siente admiración por mi Dios. Señor, te admiro. ¿Y por qué lo admiro? Por todo lo que has hecho. La perfección de tu creación. Admiro tu sabiduría, tu palabra la admiro. Cada vez que la entiendo más, admiro que hay grandes maravillas en esa palabra que fue escrita. Y a medida que entendemos más la palabra, más la admiramos. Reverencia es un respeto especial. Como cuando una persona llega delante de un rey y se postra, ¿verdad? Y le hace reverencia. Porque él dice, yo soy nada y él es el rey. Entonces le hace reverencia, se inclina, se postra. Respeto, sumisión, humillación, obediencia, disposición para obedecer, para actuar, ¿verdad? Y terror. ¿Cómo así terror? Miedo. Ese temor de Dios debe tener miedo. Es necesario que haya miedo. Porque si yo no temo a mi Dios con miedo, yo le voy a faltar el respeto. Si el soldado no le tiene miedo al general, le falta el respeto. Si el soldado no le tiene miedo al general, no le va a obedecer. Si el soldado no le tiene miedo al general, no se le va a someter, ¿verdad? Y no se va a disponer para obedecer. Entonces, el miedo es necesario. Entonces, ese temor debe tener una mezcla debe estar mezclado con un poquito de miedo. Y ese temor, hermano, debe estar no solamente de nosotros hacia Dios, porque fíjese lo que enseña Pablo, dice someteos los unos a los otros, pero luego dice en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Por eso allá en Levítico capítulo 19, verso 3, dice que el hijo debe temer a su padre y a su madre. ¿Qué significa eso? ¿De qué temor se refiere ahí? Del mismo temor de Dios. Es decir, que el hijo debe sentir admiración por su padre y su madre. El hijo debe hacer reverencia a su padre y a su madre. Padre mío, y se inclina así, Padre mío. Padre mío. Reverencia. Cuando habla del temor allí en Levítico 19:3, habla de ese temor al que le estoy hablando aquí. Respeto. Sumisión. Porque recuerde que ahorita los hijos le hablan a los padres como si fuera el hermano menor. Ni siquiera el hermano mayor, como si fuera el hermano menor. Y le manotea y le grita y de broma no lo patea. Porque no hay ese temor, hermano. Si hay temor de Dios en el hijo, va a obedecer al padre. Si hay temor de Dios en el hijo, va a sentir un poquito de terror. Así como el que siente el muchacho cuando el padre saca la correa. Pero es necesario eso, para que no le falte el respeto a los padres. Ahora, ese temor que debe estar en el hijo, ¿cómo va a aprender el hijo ese temor hacia el padre? ¿Quién le va a enseñar al hijo eso? ¿Quién es el que tiene que enseñarle eso? El padre. Porque el hijo tiene que ver que el padre siente eso mismo delante de su jefe. Porque cuando el hijo va a donde trabaja su papá y el hijo ve que el papá trata al jefe de una manera especial, con ese temor de Dios. Y entonces el hijo ve a su papá como lo respeta, le obedece, se le somete, lo admira. Yo tuve jefes, hermano, cuando yo trabajé, que yo los admiraba por su experiencia, por las decisiones que tomaba. Yo admiraba a mi jefe, quizás a todos no, pero yo sí admiraba a mi jefe. Porque se supone que una persona que está por encima de uno en autoridad es porque él tiene más experiencia, tiene más preparación, más formación y es digno de admirar. Entonces, hermano, ¿por qué en nuestros hijos no hay ese temor? Porque en los padres no está ese temor. Porque así como los hijos tratan a los padres como si fuera el hermanito menor de ellos, entonces el padre trata a sus superiores como si fueran también el hermanito menor de ellos. Habla mal de sus superiores. Por ejemplo, ahorita con frecuencia, hermano, uno escucha a las personas maldiciendo al presidente y faltándole el respeto al presidente, hermano. Eso está mal. A los mismos cristianos, yo veo a los cristianos con frecuencia escribiendo en el Facebook barbaridades sobre el presidente, menospreciándolo, rebajándolo. ¿Qué es eso, hermano?
el presidente es una autoridad y uno tiene que sentir este temor del que estoy hablando hacia el presidente. No importa su condición espiritual. Les expliqué a ustedes, hermano, que David se le humilló a Saúl, y en David no había este temor hacia Saúl. Claro que sí. David a Saúl lo admiraba, lo reverenciaba. Cuando hablo de reverencia me refiero a que le rendía la reverencia de un siervo a un rey. Por eso le decía mi señor. Por eso le decía mi señor. A esa reverencia me refiero. David lo respetaba, se le sometía y también sentía terror de él, por supuesto, porque era el rey. Ok, hermano, entonces el guerrero, hermano, necesita ese temor. No solamente hacia Dios, sino también hacia quién, hacia el que está en autoridad. Ahora, como los guerreros se tienen que organizar, tiene que haber un jefe guerrero. Entonces, el jefe guerrero tiene que sentir temor de Dios con este temor. Y los guerreros, ¿verdad? Subalternos, por así decirlo, tienen que sentir temor hacia el guerrero jefe. ¿Por qué? Es fácil de entender, hermano. Si nosotros vamos a la guerra, vamos a una guerra, todos los guerreros tienen que andar en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Si el Señor le da un mandato a esos guerreros, si esos guerreros son desobedientes, no van a obedecer el mandato. Y al haber rebeldía y al no cumplirse el mandato, entonces se va a perder la guerra. Porque si el Señor dice, por ejemplo, para poner un ejemplo más concreto, si el Señor dice, hay que hacer 3 días de ayuno, fue el mandato que recibieron los guerreros. Entonces alguien dice, no, eso es mucho. Uy, no, ¿quién va a hacer 3 días de ayuno? No, yo hago un solo día. ¿Ve? No hay obediencia, no hay sumisión. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién lo tiene que decir? El guerrero jefe. ¿Y los soldados qué tienen que hacer? Bueno, si el Señor lo mandó, hay que obedecer. Si el guerrero jefe dice, tenemos que hacer una vigilia. No, otra vigilia más. No. ¿Ve? No hay disposición. ¿Hay temor de Dios en esa persona que habla así? No hay, hermano. No hay temor de Dios en esa persona. Ahora, ¿por qué es importante el temor de Dios? Estoy hablando del temor. Le expliqué lo que es el temor. ¿Por qué es importante ahora el temor de Dios? Número 1. Es importante porque dice la Escritura en el Salmo 111:10 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es imposible, hermano, que nosotros lleguemos a ser sabios o seamos sabios si no hay temor de Dios en nosotros. Si no hay el verdadero temor del que yo le expliqué en nosotros, la sabiduría se va a alejar. Cuando en mí hay ese verdadero temor, la sabiduría se me va a acercar, la sabiduría de Dios. El conocimiento de Dios se va a acercar a mí. Y se lo digo, hermano, por experiencia. Esto es así. Y no porque yo lo diga, porque está escrito en la palabra de Dios. Y mi Dios no es mentiroso. La palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en aquel que no haya temor de Dios, verdadero temor de Dios, nunca tendrá la verdadera sabiduría de Dios. Nunca la tendrá. Porque este principio se tiene que cumplir. Luego dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Quiénes son los verdaderos sabios? Los que practican sus mandamientos. Ahí lo está confirmando, por si acaso alguien no entendía. Porque esto tiene que ver, hermano, con los mandamientos de Dios, sus estatutos, sus ordenanzas. Ahora, ¿por qué es importante el temor? Otra pregunta. La respuesta está en Éxodo 20:20. Dice la Escritura, y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor, el temor de Dios, esté delante de vosotros. ¿Para qué? Luego dice, para que no pequéis. Hermano, si en mí no hay temor de Dios o hacia Dios, yo voy a pecar. El temor de Dios es lo que me aleja del pecado. Eso es como cuando un niño, si hay una olla en la cocina hirviendo y el niño ya se quemó, la primera vez porque usted le dijo, cuidado y se quema, y él metió la mano y se quemó, ¿usted cree que ahora el niño no le va a agarrar miedo a una olla hirviendo? Claro que sí, hay temor. ¿Ve? Entonces, el temor, ¿qué impide que el niño cometa una transgresión? ¿Cuál es la transgresión? Bueno, meter la mano en la olla caliente, de agua caliente. Entonces, ese temor que siente el niño, por eso, es el mismo temor que debo sentir yo por todo lo que mi Dios
me ha enseñado como mandamiento. Temor a mentir, temor a chismear, temor a robar, temor a maldecir, temor a hablar mal de mi presidente, temor a hablar mal de mi gobernador, temor a hablar mal de mi jefe. Ahora, ¿por qué también es importante el temor? Y tiene que ver también con lo que estamos hablando. Hermano, el Señor solamente guarda a los que le temen. Si en mí no está ese temor, el Señor no me va a guardar. ¿Sí, hermano? Claro que sí. Miren lo que dice Salmo 34:7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de todo su pueblo. Mentiras. Eso no es lo que dice la palabra. No es de todo su pueblo. Cuidado. Dice que acampa alrededor nada más de aquellos que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Eso se lo sabe toda la iglesia de memoria, pero no lo aplica bien. Mire lo que dice Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. O sea, cuando una persona, hermano, teme a Dios, el mal se aleja. El mal no es para aquel que teme a Dios. Por eso, hermanos, que es necesario que yo aprenda a temer a mi Dios. ¿Y sabe cómo yo aprendo, cómo yo lo practico? Temiéndole a mis autoridades. Porque si yo veo a mi presidente hablando, yo debo sentir un temor y un respeto hacia él. Y si yo veo a mi jefe hablando, yo debo sentir un temor y un respeto hacia él. Así es como se practica el temor. Y el hijo, cuando ve a su papá, entonces él debe sentir un temor y respeto hacia él. Y si el papá le dio un mandato, obedece porque hay un temor y un respeto hacia esa persona. Así es como se practica este temor, hermano. Porque este temor hay que practicarlo para que se forme en nuestro corazón. Y así el Señor nos guarde. Ahora, ¿cómo el Señor también logra colocar su temor en nosotros, en nuestros corazones, para que haya verdadero temor? Bueno, ¿sabe cómo lo hace? Cuando Él nos enseña la ley de Dios tiene una parte que se llaman decretos. Nosotros lo llamamos decretos, de acuerdo a la traducción que hace Reina Valera. Lo llamamos decretos, pero son las distintas sanciones, sentencias que aplica toda ley para el transgresor del mandamiento de la ley. Por ejemplo, ¿qué sentencia estableció la ley de Dios para el adúltero? La muerte, eso lo dice el Levítico 20:10. La sentencia que estableció la ley de Dios para el adúltero es la muerte. Ahora, ¿qué pasaba cuando una persona cometía adulterio en Israel? Lo apedreaban y lo mataban. Ay, esos israelitas sí eran malos, ¿no? No eran malos, estaban obedeciendo un mandamiento que Dios había establecido, un decreto, un juicio. Ahora, ¿por qué era importante que el adúltero muriera? ¿Sabe por qué era importante? Para que cayera temor en el corazón del pueblo y se apartara del adulterio. Porque si yo estaba pensando, a mí se me había ocurrido adulterar, mirar a otra mujer y vivir con otra mujer, y cuando yo veo que mi vecino lo apedrearon y le pregunto, ¿y por qué lo apedrearon a él? Porque él adulteró con su vecina. ¡Ay, Dios mío! Uy, no, yo mejor no sigo mirando a esa mujer que está, yo mejor me sigo con mi esposita, así gordita como está, mejor. Entonces, ¿para qué es la ley, hermano? Porque la ley, en parte, la función de la ley es poner temor en nuestro corazón. Pero si a mí no me enseñan esas cosas, no va a haber temor. Porque si no me enseñan la palabra de Dios de manera completa, usted sabe lo que dice Salmo 119 y 120. Dice el salmista, dice, inspirado en el Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad? Esto es palabra de Dios. Dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti. ¿A quién le está hablando el Señor? Señor, mi carne se ha estremecido por temor de ti. Luego dice, y de tus juicios tengo miedo. Usted sabe, hermano, lo que está pasando en Venezuela son los juicios de Dios. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que en el pueblo de Dios no hay temor, a pesar de lo que está pasando. Al pueblo pasa hambre y no hay temor de los juicios de Dios. Ven que al vecino lo asaltaron, se metieron y lo robaron todo y no hay temor de Dios. Porque el juicio de Dios visitó al vecino y piensa que nunca lo va a visitar a su casa. Entonces, hermano, si no hay temor de Dios en nuestro corazón, en cualquier momento vamos a ser visitados por el mal.
Porque allá Proverbios 19:23 dice que aquel que teme a Dios, dice, vivirá lleno de reposo y no será visitado del mal. Ahora, ¿por qué también es importante el temor? Una de las cosas que habla el pueblo de Dios ahorita, que está confundido, hermano, porque en la iglesia hay mucha confusión en este tiempo. Usted sabe que cuando se habla de los juicios, ¿sabe qué dice el pueblo? No, Dios va a tener misericordia de su pueblo. No, Dios va a tener misericordia de Venezuela. Hermano, y lo menos, hermano, a lo que podemos apelar en este tiempo, hermano, es a misericordia. Porque de hecho Moisés, porque recuerde que estamos en el desierto, ¿no? Y de hecho Moisés cuando le dijo al Señor allá en el desierto, Señor, ten misericordia de este pueblo. ¿Qué dijo el Señor? Yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Eso está en Éxodo 33:19, hermano. Dice, y yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Hay mucha confusión, hermano, en relación a la misericordia de Dios, porque eso no se le ha enseñado bien a la iglesia. Por eso yo le explicaba, hermano, que hay que entender el texto dentro de su contexto. Porque si yo nada más tomo el texto y no tomo el contexto, yo me voy a confundir. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 103, 17 y 18. Miren lo que dice el Salmo 103, 17 y 18. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quién? Sobre todo su pueblo. No. ¿Qué dice ahí? Dice, sobre los que le temen. Ese reducido grupo del pueblo, de todo ese pueblo, ese reducido grupo, ese remanente que teme a Dios, a ese es que el Señor va a tener misericordia, de ese pueblo, de ese remanente. Vuelvo a leer, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, dice, sobre todos los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hombres. Luego vuelve otra vez a aclarar. ¿Sobre quiénes? Dice, sobre los que guardan su pacto. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Que Dios tiene misericordia y tendrá misericordia ¿de quiénes? De los que guardan sus mandamientos, de los que le aman. Insisto en Juan 14, 21, 23. Porque el que me ama, guarda mis mandamientos. Ahora, ¿cómo así? Bueno, eso está también en Deuteronomio 7, 9. ¿Qué dice Deuteronomio 7, 9? Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel a todo su pueblo. No, mentira, no es Dios fiel a todo su pueblo, no. Dice, Dios fiel que guarda el pacto y también la misericordia. ¿A quién? Dice, a los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que guardan su mandamiento. Y luego dice, a los que le aman y guardan su mandamiento. Por si acaso lo aclara ahí. ¿Ve? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Y luego dice, hasta 1000 generaciones. Lo que quiero decir, hermano, es que el Señor solamente va a tener misericordia cuando usted esté en la angustia y vengan 10 amalecitas, delincuentes a robarlo. Señor, ten misericordia de mí. Si usted es un temeroso de Dios, el Señor va a tener misericordia de usted. Yo no lo dudo. Pero si en usted no hay temor de Dios, si usted no ama los mandamientos de